Muy bien, buen día a todos. Iniciamos con esta clase el primer curso de este año de la Fundación Santa Ana, dedicado con ocasión del año jubilar extraordinario a la Divina Misericordia. Así que lo que vamos a hacer es una introducción a una contemplación teológica del misterio de la Divina Misericordia. Esta clase es introductoria, a su vez, de toda esta introducción que va a ser el curso. Y en el fondo no es otra cosa que la explicación del título, porque hablamos del misterio de la Divina Misericordia. Lo primero que tenemos que tratar de hacer para empezar a considerar este asunto de la Divina Misericordia es darnos cuenta, tomar clara conciencia de que se trata de una realidad misteriosa, que se trata de algo que nos trasciende. Y quizá el nombre mismo, misericordia, no ayuda demasiado a ello, porque si hablamos de misericordia, parece que hablamos de algo primariamente y propiamente humano. El mismo nombre, en su origen latino, se refiere a algo que es de los hombres, ¿no? A una compasión, a una piedad compasiva que tenemos los hombres por las desdichas o miserias de otros hombres, ¿no? Y esa familiaridad que el nombre nos sugiere puede hacernos perder de vista que si vamos a hablar de la misericordia de Dios, vamos a hablar de algo que nos trasciende absolutamente. Si ustedes van al título de esta clase, verán que se hace allí alusión a la analogía teológica, ¿no? Este es un concepto que hemos visto muchas veces en nuestros cursos y que la mayoría de ustedes seguramente tienen, pero vale la pena que repasemos brevemente a qué nos referimos con esto. Porque si vamos a hablar de la misericordia de Dios, ese nombre de misericordia, que se refiere en principio a algo que es humano, ¿no?, lo estamos elevando para significar algo que es de Dios. Pero en ese caso, nuestra inteligencia no puede aplicar a Dios exactamente el mismo significado del término y exactamente el mismo concepto. Nosotros tenemos un concepto formado en base a algo que es humano, ¿sí? Tenemos cierta experiencia de lo que es ser misericordioso, de haber experimentado misericordia de otros, de haber sido misericordioso alguna vez uno, y eso lo proyectamos o lo tenemos que elevar a Dios. Pero para eso, ese concepto tiene que ser purificado de todo aquello que sea incompatible con la perfección divina. No podemos pensar en la misericordia de Dios como algo igual a la nuestra, ¿no? Esto es elemental, pero vale la pena recordarlo, porque si no, empezamos ya desde el origen despistados, ¿no? Hay en nosotros algo que podemos llamar naturalmente misericordia, muy bien. Pero para hablar de la misericordia divina, nosotros tenemos que tomar ese concepto, limpiarlo de todo aquello que dice razón de imperfección, es decir, que es propio del hombre, ¿no? Encontrar en esa misericordia algo que tenga razón de simple perfección, o sea, perfección no necesariamente limitada y no necesariamente finita, y por lo tanto analogable a la plenitud del ser divino, y elevar ese concepto para poder contemplar a Dios como misericordioso. Por otro lado, nos sale al encuentro un hecho de la revelación bíblica y de la revelación transmitida por la tradición cristiana. Y ese hecho es que la misericordia ahora del lado de la revelación aparece como algo propio de Dios. El misericordioso es Dios. La misericordia es suya. Suya es la misericordia, dice el salmista. Suya la abundante redención. Él redimirá a Israel de todos sus pecados, ¿no? La misericordia es de Él. Más aún, si ustedes van a los textos que están en la última paginita del programa,
¿no? Allí tienen precisamente el Salmo 129 que yo hacía alusión, ¿no? Espera Israel en el Señor, que en el Señor se halla la misericordia, ¿no? Y luego tenemos una serie de textos, junto a la imagen que está abajo, en los cuales nosotros, como cristianos, por Cristo, somos llamados a participar de esa misericordia. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Leemos en Lucas 6:36, ¿no? Ahora se nos está invitando a participar de esa misericordia que no es algo humano, sino que es la misericordia de Dios. Y se nos está diciendo que debemos ser misericordiosos de esa manera, como es misericordioso Dios. Y la misericordia figura también entre las bienaventuranzas, ¿no? Fíjense que ese mandato de ser misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso, es paralelo, bíblicamente en sentido propio, del mandato de ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. De modo que así se está aludiendo a la perfección divina explícitamente. Y aquí esa perfección aparece como la misericordia de Dios, ¿no? Y nosotros somos llamados a ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Y la misericordia en este sentido misterioso es también una bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados, beatos, plenamente dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora la misericordia de Dios es algo que tenemos que participar nosotros, que estamos llamados a participar nosotros en nuestra vida, y por lo tanto la contemplación de ese misterio de la misericordia divina que nos trasciende es algo vital para el cristiano. No es un ejercicio ocioso ni meramente académico, ¿no? Tenemos que, a la luz de la fe, procurar hacer algo con nuestra inteligencia de ese misterio del que somos partícipes, del que tenemos que participar en conformidad a una palabra que podemos oír por la gracia del bautismo, ¿no? Por la fe. Toda esta reflexión es en orden a eso, ¿no? A profundizar nuestro sentido de que sea esa misericordia de la que hemos sido llamados a participar. Hay un misterio de la divina misericordia que es lo que vamos a contemplar. Hay un vínculo clarísimo entre ese, si uno sigue el hilo de la temática en la Biblia, entre ese misterio de la divina misericordia y el misterio pascual de Cristo, que en el curso del año litúrgico estamos celebrando siempre, pero ahora especialmente con el alborozo de la resurrección, ¿no? Hoy terminamos la octava de Pascua, la resurrección. El misterio pascual de Cristo está asociado a la plenitud del amor de Dios que en Cristo nos amó hasta el fin, ¿no? Ese es el texto que figura en el centro, en la paginita del programa. Y los estudios bíblicos en general convergen en esto que voy a decir ahora, sobre todo la magna obra del padre Spik, que lleva por título Ágape, ¿no? Que es un estudio del ágape divino en el Nuevo Testamento, especialmente en todos los evangelios. En esa obra se muestra con toda claridad cómo el término griego ágape del Nuevo Testamento, que significa el amor de Dios, ¿no?, tiene como trasfondo primario en el Antiguo Testamento el término Gesed. Gesed es un término hebreo que es el que muchas veces en la traducción griega y latina se traduce por eleos o misericordia. Y
no es el único, pero del vocabulario bíblico de la misericordia nos vamos a ocupar la clase próxima, ¿sí? O no hoy. Lo que quería es establecer ese vínculo clarísimo, ¿no? Que ya emparenta el tema de la misericordia con el tema del amor de Dios. En clase próxima eso lo abordaremos de manera ya sistemática, con un enfoque propiamente escolástico, pero ese emparentamiento es indudable, ¿no? A la luz de los estudios bíblicos, no cabe hacer cuestión de eso. La manifestación suprema de ese amor de Dios es precisamente el misterio pascual de Cristo. Cristo muerto y resucitado, ¿no? Si centramos nuestra mirada en este misterio, ¿no? Podemos también empezar a entender a qué aludimos cuando hablamos del misterio de la misericordia divina, ¿no? Acá ya podemos tener un punto de apoyo más claro, ¿no? Aparte de lo que ya dije sobre la distancia entre la misericordia humana y la divina, ¿no? Para hablar del misterio de la divina misericordia, porque el misterio de la divina misericordia se ha manifestado supremamente en Cristo y tiene su plenitud en el misterio pascual de Cristo. Esa imagen que está puesta allí adelante y que está encabezando el programa es una imagen hecha por un escultor español que vivió entre fines del siglo XVI y principios del XVII. Pertenece a la imaginería típica española de la época, ¿no? Y es una imagen cuyo nombre es Cristo de la Misericordia. Es una advocación que se repite en la imaginería española de la época, ¿eh? No es el único Cristo de la Misericordia que hay. Este es uno de los más famosos, ¿no? Está en un convento sevillano. En realidad tiene una historia muy interesante, pero no me voy a detener ahora en la historia de la imagen, porque se hizo para un convento de mercedarios descalzos, y después de la desamortización de Mendizábal, que barrió con la vida de muchísimos conventos en España y monasterios, ¿no? Ese monasterio se cerró, se destinaron sus edificaciones a otros fines, y cuando surgió a mediados del siglo, ya como casi 20 años después de la desamortización, surge una congregación religiosa de hermanas, ¿no? Que se dedicaron principalmente a atender niñas huérfanas. Se les dio un convento ahí en Sevilla y se les dio también la casa, el arzobispo de Sevilla les dio la casa esa que había sido de los mercedarios descalzos, en cuya iglesia estaba esta imagen. Y esa se lo llevaron para la casa principal que tenían, y es donde está ahora. Es el convento del Señor San José en Sevilla. Ahí es donde está esta imagen. Muy bien. Sí, dije que no iba a hacer la historia y hice un poquito. Discúlpenme. Pero la imagen esta es una imagen de Cristo de la Misericordia, dije, ¿no? ¿Y por qué llamar a esta imagen Cristo de la Misericordia? Hasta ahora lo único que hemos dicho de la misericordia es que la entendemos humanamente como ese compadecerse o apiadarse de la desdicha de los demás, ¿no? De las desgracias que le acaecen a los otros. Pero, más allá de eso, la misericordia, más allá de ser un afecto compasivo, es también una manera de obrar, ¿no? También humanamente. O sea, si uno siente compasión de alguien porque le falta algo, el ser misericordioso no es solamente compadecerse, sino también obrar en consecuencia, ¿verdad? Es decir, hasta subsanar esa falta, esa carencia, esa desgracia en cuanto esté en nuestra mano, ¿no? Hacemos algo, ¿no? Ahí tendríamos la obra de misericordia, ¿no? Una operación, una acción subsanante de la desdicha de otro. Digo esto ya porque si nos elevamos a la misericordia de Dios, precisamente el obrar del amor de Dios se manifiesta en relación con los hombres como un subsanar sus faltas, ¿o no? Y claro, como un atender
al hombre desdichado para sacarlo de su desdicha. ¿Sí? Y en ese sentido, el misterio pascual de Cristo es la máxima obra de la misericordia, ¿no? Es la obra suprema de la misericordia divina. No menor, como dice la oración que sigue a la primera lectura y salmo de la vigilia pascual, no menor que la creación del mundo, ¿no? Esta obra de la redención del hombre. Y que es también una obra de misericordia. La creación, digo, lo que le da a las criaturas la existencia que les falta, ¿no? Que de suyo no tienen. Si centramos en esto nuestra mirada sobre la misericordia, aparece con claridad que la misericordia de Dios es un misterio que solamente podemos contemplar a la luz de la fe. Es claro esto, ¿no? Fíjense, si ustedes van a las imágenes que están atrás, completan la visión del misterio pascual, ¿no? Que acá aparece centrado en la cruz. Cristo misericordioso, es Cristo crucificado, el cual a su vez, fíjense, es también objeto de misericordia, ¿no? Aún para un ojo humano, ¿verdad? Aunque ese ojo humano no puede entender el misterio de la misericordia que hay allí, porque para eso hace falta el ojo de la fe, ¿no? Pero hay otras dos imágenes allí que tienen que ver, las puse también en relación con este vínculo entre el misterio pascual y la misericordia divina, ¿no? Porque en una aparece Cristo dando de comer, ¿no? a sus apóstoles. Pero, claro, esta es una representación simbólica que hace Fra Angelico de la cena del Señor, ¿no? Y, claro, la comida que les da es su propio cuerpo y su propia sangre, es el mismo, ¿no? Ahí tenemos el dar de comer al hambriento en su forma más excelsa, suprema, elevada y misteriosa, ¿no? Y abajo está la resurrección, pero en relación con ese primer aspecto de la resurrección que decimos en el credo, descendió a los infiernos, ¿no? El Señor descendió a los lugares inferiores. Ese es el inicio de su triunfo pascual, en la perspectiva tradicional de los padres de la Iglesia, ¿no? Porque desciende a los infiernos, ¿a qué? A eso que se ve en la imagen de Fra Angelico, a rescatar a Adán, ¿no? De la miseria, ¿no? De la miseria en que está, para llevarlo con él. De manera tal que ahí también hay una obra de misericordia, ¿no? Aparece la resurrección bajo este perfil de la misericordia también, ¿no? Del rescatar al hombre de la muerte y de la separación de Dios. Este, digamos así, es el núcleo en que tenemos que fijar nuestra mirada cuando nos acercamos, empezamos a tratar del misterio de la divina misericordia, ¿no? En el misterio pascual de Cristo tenemos la síntesis de todo el misterio cristiano, y a partir de él se nos abre el misterio del ser mismo de Dios, porque en el misterio cristiano tenemos que pensar a Jesucristo como Dios y como hombre, ¿no? Como verbo encarnado, y al revelarse él como verbo encarnado nos revela el misterio de la Trinidad divina, de Dios que es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo. Y acá algo desde el principio también una advertencia: si hablamos de la misericordia como tal, o en sentido propio, estamos hablando de algo que se puede atribuir a Dios, pero siempre como un atributo relativo o ad extra, es decir, que diga algo de la relación del ser creado con Dios. Porque si no ya tendríamos que renunciar a la razón propia de misericordia, porque si hay alguna falta de atender a Dios, no es en Dios mismo. Si alguna obra que remedie un defecto hace Dios, no es en relación consigo, ¿no? O sea, Dios en sí mismo es amor, es la plenitud
perfectísima del amor, pero ese amor por nombre propio no se lo puede llamar misericordia en cuanto se lo considera en Dios en sí, ¿no? Es claro eso también, porque ahí no hay defecto que remediar, no hay miseria que subvenir. Sobre eso volveremos también en clase próxima, pero que eso quede claro desde el principio, ¿verdad? La divina misericordia nos aparece finalmente, en tercer lugar, como una realidad claramente misteriosa. Primero, porque tenemos que hacer una analogía teológica, dije, ¿no? No quedarnos encerrados en nuestro concepto humano de misericordia y reducir a Dios a ese concepto, porque eso sería no poder entender nada de la misericordia divina. Y sería armarnos un Dios a nuestra medida, ¿no? O sea, un ídolo, donde la misericordia de Dios está sustituida por lo que nosotros pensamos que debe ser la misericordia, ¿no? O sea, por algo nuestro. En segundo lugar, porque hay un vínculo directo entre la misericordia de Dios revelada y el misterio pascual de Cristo. Y en tercer lugar, podríamos confirmar o corroborar este carácter misterioso, insisto, de la divina misericordia, haciendo una comparación del cristianismo con las religiones extrabíblicas y con la teología natural, ¿no? Esto obviamente es un tema amplísimo, vastísimo, complejísimo, del cual yo no puedo hacer más cosa aquí que mencionarlo y decir algo muy general, ¿no? Pero si uno compara el cristianismo con las demás religiones, advertirá que eso que nos parece tan claro y tan obvio de que Dios es misericordioso, no aparece en general en las religiones extrabíblicas. Aún en aquellas en las cuales pueda haber algo, cierto tipo de recomendación de actitud compasiva entre los hombres, como en la tradición búdica, pero nunca fundada en que la divinidad es misericordiosa, ¿eh? Ni hablando de la misericordia de Dios en absoluto, para nada de nada. En general, a la divinidad en las religiones paganas o en el mundo extrabíblico no se la suele concebir como misericordiosa. No es un atributo que suela aparecer ese. Pensemos en la tradición del Dios del cielo de la antigua China, en la divinidad del hinduismo, cuyo concepto tampoco es del todo claro, si uno quiere profundizarlo un poco, ¿no? Pero las grandes figuras divinas, sea Brahma, sea Vishnu, sea Shiva, en ninguna de ellas encontramos misericordia ni nada que se le parezca. En la tradición del hinduismo aparece un culto, pero de ese no vale ni la pena ni siquiera hablar porque es muy tardío en la tradición del hinduismo, me refiero al krishnaísmo, ¿no? Y es post-cristiano, así que tiene probablemente influjo del cristianismo, así que no hay ni para qué mencionar. Pero insisto, ahí también hasta es confuso el concepto de la divinidad, así que tampoco podemos hacer mucho pie en el asunto. En la tradición del antiguo Egipto, de la antigua Mesopotamia, tampoco encontramos que se hable de la divinidad como misericordiosa en general, ¿no? Los dioses mesopotámicos, sean sumerios, asirios, babilónicos, son básicamente figuras de poder, de majestad, de soberanía. La divinidad egipcia a eso muy fuertemente le añade la noción de la justicia y de la conservación del orden, pero la idea de misericordia tampoco es clara. En la antigüedad griega tampoco la divinidad se la concibe primariamente como misericordiosa. Y en la antigüedad romana tampoco. Sería también interesante llevar la comparación a las religiones que sí toman datos bíblicos, además del cristianismo, es decir, el judaísmo y el islam, donde ahí obviamente aparece el tema de la misericordia divina porque se toman la Biblia, ¿no? En un caso solo el Antiguo Testamento y en el otro caso aquellos elementos del Antiguo y del Nuevo que bien le han parecido a los originadores de la religión islámica, ¿no? Y es interesante hacer la comparación, digo, porque hay que ver
hasta dónde llega esa noción de la misericordia divina y cómo se perfila quitando de en medio el misterio de la suprema manifestación y obra de la misericordia divina, que es el misterio de Cristo. Porque ese está quitado en los dos. ¿Está claro? En ninguno de esos dos casos se puede contemplar la misericordia divina desde esta imagen que está puesta aquí. ¿Está claro? Que, como decía ya San Pablo, es escándalo para los judíos, ¿no? Esa imagen de Cristo crucificado. O sea, es una misericordia divina que se nombra, por supuesto. En el Islam lo mismo, se la nombra abundantísimamente, ¿no? El misericordioso es el nombre más habitual de Dios en el Corán. El misericordioso. ¿Pero qué se entiende por esa misericordia? Eso sería interesante hacer la comparación, ¿no? Porque no es lo mismo. Y no puede ser lo mismo por esto que estoy diciendo, ¿no? Este misterio pascual de Cristo ha sido negado, tanto en un caso como en el otro. Es rechazado. Y por lo tanto la contemplación de la divina misericordia no puede ni centrarse ahí, ni partir de ahí, ¿no? Dicho esto, vamos a dedicar el resto de nuestra clase a la analogía, ¿no?, de la misericordia. Ahora, eso que hemos dicho muy brevemente y de manera casi atenida al uso vulgar de la palabra, vamos a profundizarlo con un poco más de rigor, ¿no? ¿Qué se entiende por misericordia en el hombre? Y cómo, partiendo de ese concepto de la misericordia humana, podemos hacer analogía para llegar a tener cierta noción detrás de ese nombre, misericordia divina o misericordia de Dios, ¿no? Como el objetivo es ese, llegar a entender algo, empezar a entender algo de la misericordia, en cuanto decimos ese nombre aplicado a Dios, no viene mal empezar por retomar esa mirada que he reclamándomela a mí mismo desde el comienzo, ¿no? Esa mirada hacia lo trascendente, hacia lo que nos trasciende, es decir, lo que no podemos asir ni abarcar comprensivamente, porque es más que nosotros, ¿no? Y nos trasciende radicalmente, porque se trata de la perfección absoluta, infinita del ser divino. Es hacia allí que tenemos que apuntar nuestro concepto, en definitiva, ¿no? El camino que vamos a seguir es un camino analógico, dije, porque parte de lo inferior, lo que es primero para nuestra experiencia, para nuestro modo de conocer, en este caso la misericordia como se da entre nosotros los hombres, ¿no?, como algo humano, y a partir de allí ascender hacia Dios para poder entender algo con cierta noción de lo que hablamos cuando decimos la misericordia divina, ¿no? Les recuerdo a su vez que admitir esta capacidad de la inteligencia humana de formar cierta noción de lo divino es rechazar todo agnosticismo teológico, es decir, no es posible un conocimiento de Dios, ¿no?, en el que incurre desde ya hace siglos esa corriente que se llama nominalismo, según la cual cuando nombramos algo de Dios no entendemos absolutamente nada, ni podemos entender. Nuestra inteligencia es absolutamente incapaz de usar esos nombres más que como meras metáforas que no tienen ningún significado propio, de ninguna clase, y nos remiten a algo que desconocemos por entero. Con lo cual todo nuestro conocimiento queda remitido al orden de las criaturas, ¿no? Eso se dijo en el nominalismo originalmente con una motivación piadosa, para exaltar la trascendencia de Dios, ¿no? Pero lleva como de rebote a una mentalidad secularista, porque si lo único que podemos conocer son las cosas
que están en nuestro plano y que son inferiores a nosotros, es a esas que nos tenemos que dedicar, y nuestra vida transcurre en medio de esas y nada más, ¿no? Se advierte el drama y la tragedia que se inicia a partir de allí, desde un punto de vista religioso, ¿no? Pero admitir esa inteligencia, digo, es de fe católica. No solo porque es conforme a toda la tradición, sino porque además que puede haber cierta intelección y muy fructuosa de los divinos misterios, lo define expresamente el Concilio Vaticano I en la Constitución Dei Filius. Es posible, para la razón humana, iluminada por la fe, alcanzar cierta intelección y muy fructuosa de los divinos misterios. Y poner una serie de condiciones para que se pueda alcanzar esa intelección. Pero es posible. O sea que nos saca de la fe si decimos que eso no es posible. ¿Está claro? Que es imposible una cierta intelección de los misterios. Porque ahí tenemos, fíjense, la conexión, el vínculo vital entre nuestro ser humano, que es un ser racional, inteligente, ¿no?, con la divinidad. Si no, el vínculo se hace no humano. Porque si fuese meramente por la voluntad, pero sin la inteligencia, ya no sería humano, porque esa voluntad no estaría iluminada por la inteligencia y por lo tanto sería una voluntad girando en el vacío, ¿sí?, en un arbitrarismo absoluto. Esa intelección puede ser tan pobre y tan escasa como se quiera, pero es real, existe, ¿no? Acá viene a cuento aquello de esa comparación que hace el maestro Eckhart entre el esfuerzo de la contemplación teológica y el croar de las ranas, ¿no? Cada criatura alaba a Dios a su manera, ¿no? Las ranas croan, podríamos ver que los perros ladran, ¿sí?, y los hombres razonamos, claro, ¿sí? No, los hombres somos seres racionales, sí, sí, es nuestro croar, digamos, ¿no? ¿Sí? El camino analógico tiene que complementarse en este caso, y es lo que trataremos de hacer en el curso, con el camino ejemplar, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es el camino ejemplar? Sería el inverso, ¿no? Es el que se nos impone desde una cita como la de Lucas 6:36, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Ahí tenemos que tomar el modelo de la misericordia de Dios y desde allí ejemplarmente iluminar nuestra propia acción como misericordiosos, ¿no? Nuestra misericordia tiene que ser un reflejo, una participación de esa, que es el ejemplar, ¿no? Ese camino ejemplar es descendente, ¿no? Parte de la misericordia divina como el modelo y de allí vendrá el fruto en nosotros, ¿no?, de la operación de la gracia divina en nuestra existencia, en nuestra vida, en nuestro ser, transfigurándolo y transformándolo, haciéndolo capaz de hacer obras de misericordia que son manifestación de una misericordia como la del Padre. Es decir, misteriosa también, ¿no? No meramente humana. Pero para que podamos hacer el camino descendente, es necesario este ascendente, ¿no? Porque si no, cuando decimos misericordia divina, insisto, no entendemos nada de nada. Y de lo que no entendemos nada en absoluto, ¿cómo vamos a poder inspirarnos o cómo vamos a poder tomar eso de lo que nada entendemos como modelo? Sería un símbolo vacío, ¿no? Sería un símbolo vacío, una cáscara hueca que cada quien le va a dar el significado que quiera, ¿no? Yo ese símbolo hueco lo interpreto así y el otro lo interpreta así. Y ya estamos llenando con un contenido que vendría de nuevo de nosotros y sería meramente subjetivo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a partir de la misericordia humana. El resumen que yo voy a hacer a continuación está tomado primariamente de los textos que dedica Santo Tomás a este asunto y también a esta obrita de un comentarista de Santo Tomás
que es el padre Santiago Ramírez, ¿sí? Que este es el Tratado de Caritate, ¿no? El tomo 2 de Caritate, que es donde trata de la misericordia. Bien. Ramírez sobre todo cita mucha gente y tiene una gran erudición en la materia, así que es muy útil para hacer un resumen de esto, ¿no? La misericordia, con misericordia humana aludimos a algo que es complejo. En primer lugar, la misericordia tiene razón de pasión. Es cierta pasión. ¿Qué queremos decir con pasión? Recordemos, ¿no? Estamos hablando de acá de pasión en un sentido antropológico, psicológico, detrás del cual hay también un sentido ontológico, ¿no? Pero acá pasión se refiere, en sentido antropológico, psicológico, a los afectos o movimientos pasivos que tiene nuestra alma en la esfera apetitiva. Tenemos apetitos sensitivos, ¿no? Un apetito concupiscible o de lo deleitable, un apetito irascible o de lo arduo. Y en relación con estos apetitos tenemos movimientos pasionales. El bien deseable suscita en nosotros deseo, por ejemplo. Y el deseo es una pasión en este sentido, ¿no? Una pasión del apetito concupiscible, ¿no? El deseo. O la ausencia real y aflictiva de un bien, o sea, un mal, ¿no? Presente, ocasiona en nosotros cierto dolor. Ese dolor también es una pasión, ¿verdad? Una pasión. A eso alude acá el término pasión. Padecer en nosotros. Es un movimiento de ser afectados por lo que mueve al apetito, ¿sí? Ese es el sentido general del término pasiones, ¿no? Cuando las pasiones se vinculan al apetito concupiscible e irascible, es decir, al aspecto sensitivo, ¿no?, del viviente humano, como viviente corpóreo, ¿no?, que tiene apetitos sensitivos, ¿no?, se ve cierta esfera de la pasionalidad humana. Podría decirse que si se redujese el ser afectado o la pasionalidad o la emotividad humana a esta esfera, se podría discutir si eso no es un cierto reduccionismo, ¿no?, o si hay también afecciones o pasiones propias del espíritu, no ya del apetito concupiscible, sino de la voluntad misma, ¿no? Si la voluntad tiene también su afectividad propia, ¿no? Yo diría que sí, obviamente, ¿no? Es decir, que la voluntad tiene su propia, la voluntad humana tiene su propia afectividad, así como el apetito concupiscible y irascible suscitan en nosotros afectos, movimientos afectivos, ¿no? Quiero decir, no afectos en el sentido vulgar, más bien se refieren al otro. También el movimiento de la voluntad, es decir, el querer de la voluntad, origina en nosotros cierta repercusión afectiva, ¿no? Se forma en nosotros una pasión en la voluntad, que si bien es potencia espiritual, es la potencia espiritual de un ser finito, ¿no? Por lo tanto, es pasiva también, no solo activa, tiene su propia pasividad, ¿no?, y por lo tanto su receptividad, ¿no? Puede ser afectada, eso quiero decir, y es afectada de hecho, ¿no? La voluntad también tiene su pasividad, digamos. Esto es importante para nuestro tema y ya se verá después por qué, ¿no? Si destacamos dos esferas de afectividad. Pero lo que es común es hablar acá de la afectividad en el plano, cuando se habla de la misericordia, de la afectividad en el plano sensitivo. Eso hasta está ligado a la etimología común del término misericordia, de la que todavía no dije nada, ¿no? Pero misericordia es una de las palabras latinas que viene, el término básico, el más simple de todos en latín es miser, que es un adjetivo. Miser, misera, miserum, que significa desdichado, ¿no? Desdichado, desgraciado, que le falta algo, un bien que de alguna manera tendría que tener y no lo tiene, ¿no? Le falta la salud, le falta
la integridad corporal, le falta la fortuna que en un momento tuvo, ¿no? Le falta la integridad de la vida humana, familiar o social, le falta, tiene una desdicha, ¿no? Entonces, en latín, ¿cómo se lo llama? Miser, mísero, ¿no? En castellano clásico, mísero significa eso, ¿no? Mísero, mísero de mí, mísero, mísero él, ¿qué quiere decir? Desdichado, desgraciado, ¿no? El que está en una situación, de ahí viene el sustantivo abstracto miseria, ¿no? Que es lo que tiene alguien que es miser, ¿no? Miseria. Bien. Miseria, el que está en una situación de ese tipo es miserable. Miserabilis en latín, que significa miserable, nosotros entendemos por miserable otra cosa, ¿sí? Sí, lo usamos insultantemente, ¿no? Un miserable es alguien que hace cosas malas, digamos. Pero ese sentido, ¿por qué se le aplica ahí el término miserable? Lo podemos hablar después, pero miserable, en principio, esa terminación en latín, habilis, ¿no? Cuando se le pone a un término adjetivo o a una raíz verbal, indica que esa persona es susceptible de ese acto, ¿no? Como objeto. Si yo digo contemplable, quiero decir que eso puede ser contemplado, ¿no? Si digo amable, digo que puede ser amado. Y si digo miserable, que puede ser compadecido, ¿no? O sea, un miserabilis es aquel que es digno de compasión, ¿no? Eso es miserable. Bien. Este viene ya, en realidad, del verbo miserio o misereor, que es la forma de ponente la más usada, ¿sí? Misereor, que es el verbo que indica compadecerse, apiadarse, tener misericordia, traducir, ¿no? Además del verbo miserio, existe otro que es el verbo miserescor, del cual, según algunos, vendría el término misericordia. Miserescor le agrega miserio nada más que la idea de iteración del acto o de habitualidad del acto, ¿no? Sería algo así como soler apiadarse, ¿no? O estar en disposición de apiadarse también. Y de ahí vendría misericordia según algunos, pero según la etimología más corriente y la más repetida por los autores clásicos, y entre los padres de la Iglesia la repiten todos casi, ¿eh? San Agustín, San Isidoro, los que lo escriben en latín, obviamente, ¿no? Porque los griegos de la palabra latina no se ocupan jamás. De modo que la etimología más corriente, digo, es la que divide el término misericordia en dos partes, ¿no? Tomándola como procedente de miser por un lado, de miserior, ¿no? De la idea de compadecerse, de apiadarse, pero unida al cor, o sea, al corazón. O sea, misericors sería el que tiene un corazón compasivo, un corazón que se apiada, ¿no? En ese nombre, entendido así, que es como, insisto, lo entiende el grueso de los autores antiguos que se refieren a la palabra, ¿no? E incluso algunos filólogos modernos también, conservan esa etimología, no todos la rechazan, hay quienes sí, hay quienes dicen que no viene de miser y cor, sino que es simplemente del verbo miserescor, como dije, y de ahí vendría esa terminación de misericors, ¿no? No del cor cordis. Pero lo que dicen, insisto, la mayoría de los padres de la Iglesia es esto otro, y es la etimología recogida más ampliamente por toda la tradición literaria posterior. En esa manera de entender etimológicamente se está aludiendo directamente al corazón y por lo tanto a la afectividad, ¿no? ¿Se entiende? E incluso a la repercusión física de la afectividad, directamente a través del símbolo del corazón, ¿no? Misericors es el que tiene un corazón compasivo, un corazón de piedad, un corazón capaz de compadecerse, ¿verdad? En ese sentido es algo propiamente humano esto, ¿no? Es esa pasión que llamamos misericordia, que es una cierta tristeza o dolor, ¿de qué? De la miseria de otro. Ahí está, esa sería la definición escueta, ¿no? Es la tristeza o dolor por la miseria de otro. Habría que ver si
toda miseria, hacia algún tipo de miseria, ¿no? Primero que nada, la miseria de otro, no de uno mismo. Sí, claro, esa es la primera cosa de la definición. La miseria de uno mismo se padece, pero no se compadece, no. No se tiene misericordia de eso. Misericordia siempre de otro. En eso la misericordia, dicen los autores escolásticos, se parece a la justicia, porque siempre ad alterum, es siempre en relación a otro, ¿no? Siempre en relación a otro, a cualquier otro ser, no, obviamente. En general se dice, el término de la misericordia no es nunca una cosa, no se tiene misericordia de la mesa, de la piedra, del sol, de la luna, no. El otro es otra persona, primariamente, ¿no? Otro ser humano. En ese sentido también es algo naturalmente social, ¿no? Que de hecho tiene que ver con la socialidad natural del hombre y por lo tanto con lo que podríamos llamar la amistad natural entre los hombres, ¿no? ¿Se entiende? Es algo de la naturaleza humana en cuanto que el hombre es un ser social y estamos remitidos unos a otros, ¿no? Y no solo padecemos, sino que espontánea y naturalmente compadecemos, ¿no? A otra persona. Se podría ir, hoy día obviamente la objeción inmediata sería también a los animales, ¿no? Sin duda. También. Y la respuesta es no propiamente. Por analogía sí, pero no propiamente, o por cierta analogía que puede ser, a ver que ver hasta qué sentido es propia. Pero, a ver, no al animal primariamente ni directamente como animal, ¿no? Hay un autor escolástico que cita acá, Ramírez, que es Guillermo de Auvergne, que dice en su tratado sobre la misericordia que es una falsa misericordia de aquellos que no pueden ni ver que se mate a un pollo. Porque esa, claro, ahí es una pero la misericordia, claro, en el animal uno puede compadecer imperfecta o impropiamente, ¿no? En la medida en que lo analoga a la propia humanidad, ¿no? Obviamente en eso estamos haciendo una especie de antropomorfismo siempre, ¿no? Estamos asociando al animal a nuestra propia naturaleza. Aunque también es cierto que racionalmente podemos advertir que el animal puede sufrir, ¿no? Eso sí. Y en ese sentido podemos tener cierta compasión relativa al animal, ¿no? Porque el animal, a diferencia de la piedra, de la que no cabe compadecerse en modo alguno, en principio, ¿no? El animal, por su sensitividad, puede sufrir, ¿no? Puede recibir cierto padecimiento, ¿no? Y eso puede, de alguna manera, suscitar una cierta compasión nuestra, ¿no? Pero eso en un sentido, insisto, analógico, imperfecto, porque el objeto propio de la misericordia es la otra persona. La otra persona, primariamente los otros hombres, claro, los otros seres humanos. También cabría pensar si cabe misericordia respecto de personas que no sean humanas, así del ser angélico, ¿no? Que en cuanto a personas que son, también pueden ser términos de misericordia, en la medida en que les falte algo, ¿no? Esa misericordia hacia, pero fíjense, no es la directa y primaria tampoco, porque no está el vínculo con la socialidad directa, por lo menos, y en el orden natural, ¿no? Aunque, yendo a la socialidad total de la creación, ya sí, ¿no? Ahí sí, hay un vínculo también entre el hombre y la criatura angélica, ¿no? Pero ahí sí en sentido propio, dicen en general los escolásticos. ¿Por qué? Porque la misericordia es hacia la otra persona. ¿Por qué? Porque tiene un defecto o mal que la priva de la felicidad. Ahí se completaría la definición, ¿no? Y capaces de felicidad son solo los seres personales. ¿Está claro? O sea, la felicidad o dicha solamente puede darse en un ser espiritual.
sea en el hombre, sea en el ángel. Y la misericordia estaría vinculada con la detección de una falta, de la falta de algo que nos priva de la felicidad. ¿No? ¿Se entiende? Y en ese sentido se dice propiamente en relación a otro, pero a otra persona. No simplemente algo que es aflictivo o que causa aflicción, sino algo que priva de la o estorba la felicidad. Esa tristeza o dolor es también de otro, y suele agregarse esto, de otro relativamente próximo o semejante. ¿Por qué? Porque además de esa razón de privación de la felicidad, ¿no?, hay otra cosa. La compasión o el compadecerse humano está asociado de alguna manera a que nosotros, al percibir la falta del otro, advertimos que eso también nos podría faltar a nosotros. Hay una connaturalidad, ¿no?, que estaría detrás de la misericordia, del afecto misericordioso, en cuanto que percibimos en el defecto del otro algo que nos puede pasar también a nosotros. Pero para que nos pueda pasar también a nosotros tiene que haber cierta semejanza o proximidad entre el que se compadece y aquel de quien se compadece. Estamos hablando de la misericordia humana, ¿eh? Sí, claro. Cierta proximidad, y así es más fácil, dicen naturalmente los filósofos, que se dé misericordia entre los que son de alguna manera semejantes o tienen cierta relación de proximidad, de amistad, de parentesco. No con los más cercanos, ahí tampoco se habla propiamente de misericordia. Eso lo dice Aristóteles muy bien. Porque si el vínculo es estrechísimo, ya no decimos que nos compadecemos, porque padecemos prácticamente lo mismo. Cuando el vínculo es estrechísimo, el dolor del otro es nuestro. No hay la distancia que de alguna manera tiene que ver con la misericordia, ¿no? Porque la razón de alteridad queda nublada ahí. Claro, es otra sustancia, es otra persona, es otro ser. Pero la proximidad del afecto hace que ese otro sea de alguna manera uno mismo. Entonces ahí de alguna manera se borronea la misericordia y prevalece el dolor mismo, ¿no? Es como si me pasase a mí. Lo sufro como propio, ¿no? En cambio, la misericordia es compasión de un mal ajeno, de otro. Entonces, tiene que haber cierta distancia, pero al mismo tiempo cierta proximidad, cierta semejanza, cierta relación. De lo que es absolutamente remoto y no está en nuestra situación de ninguna manera, propiamente no nos compadecemos ni tenemos misericordia, salvo que lo traigamos a la presencia actual, ¿no? Como de un personaje histórico, ¿sí? Nos puede inspirar cierta misericordia, ¿no? Conocer su vida, saber de lo que le pasó. Pero es una compasión a distancia, diríamos, ¿no? No viva, sino de alguna manera remota. Y que para que exista como compasión o que inspire misericordia, lo tenemos que transportar al presente, o hacernos nosotros de alguna manera presentes en aquel tiempo, o hacer a este presente en el nuestro, para que nos afecte de tal manera que inspire cierta misericordia, ¿no? Bueno, todo esto es interesantísimo, fíjense, hay una compleja psicología entonces de la misericordia, se advierte, humana. Bien. Pero la misericordia no es meramente un movimiento pasional, no es meramente un afecto. Ahí viene la otra parte. La misericordia en los seres humanos, además de ser cierto afecto, cierta pasión, es una virtud. Acá ya entramos en otra cosa, ¿no? Fíjense que como pasión, si nos quedásemos en el aspecto puramente pasional, ¿cómo analogamos la misericordia de Dios? Y parece que es imposible, ¿no? De entrada, porque si es una pasión, y más aún si lo reducimos a una pasión puramente sensitiva, o primariamente sensitiva, desde luego no es analogable al ser divino, porque implica la corporeidad, implica los apetitos sensitivos, ¿no?
Pero aun cuando hablásemos de un afecto espiritual, si entendemos en el afecto la razón de pasividad, tampoco se puede analogar a Dios. Ahí lo que tenemos que plantearnos es si hay alguna otra razón en el afecto que no sea la mera pasividad emotiva, ¿no? El ser movido, que a Dios no se le puede analogar jamás porque Dios es acto puro. Entonces no padece nada, ni se compadece, no, porque no padece. Y mucho menos esa afinidad social con otro que es de la misma naturaleza, ¿no? Esa connaturalidad que parece estar entre los hombres, ¿no? Y que está, pero que no puede darse entre Dios y el hombre. No, claro. No en sentido propio, ¿no? No, porque ahí hay una distancia abismal de naturaleza, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que en el sentido de compadecerse del que es de la misma naturaleza, no tiene lugar, no puede tener lugar en Dios, porque Dios es único, ¿no? Y porque no tiene falta de la que compadecerse, tampoco. Ni compadece en el sentido de padecer. O sea, pasionalidad no le podemos atribuir jamás a Dios. Ni aún en el sentido de la afectividad espiritual, en cuanto que esta dice razón de pasividad, insisto, tampoco. Ahora, la misericordia también nombra cierta virtud. Cierta virtud. ¿Qué es esa virtud de la misericordia? Brevemente esto, porque aquí tiene una definición prácticamente, ¿no? Es la virtud moderativa de la operación subsanante de la miseria ajena y de la compasión de la misma. Hablamos de una virtud moral aquí, de una virtud que tiene que ver con nuestro obrar, con nuestro comportamiento, ¿no? No de una virtud de la inteligencia, sino de una virtud de la voluntad. ¿Qué hace esa virtud? Modera. ¿Qué modera? Dos cosas, dice acá, ¿no? La operación subsanante de la miseria ajena. Ahí es donde la misericordia entronca con el obrar, ¿no? Y eso ya lo dije hace un rato. La misericordia no se agota en el afecto compasivo, sino que pide además que obremos, ¿no? Una acción para subsanar esa falta del otro que nos compadece, en la medida en que esté en nuestra mano poseer algún bien con el cual podemos atender esa necesidad o esa falta. ¿Está claro? Una cosa que no aclaré, que la había puesto acá, ahora me doy cuenta, discúlpeme, es que esa falta que inspira la misericordia en el plano humano es primariamente falta de pena y no falta de culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que inspira la misericordia no es que el otro cometa una acción mala, ¿no? Sino que tenga un mal penoso, un mal penible, ¿no? Pero no que realice un mal. Porque, como dicen los filósofos, de la acción mala en cuanto tal no cabe compadecerse, sino que hay que execrarla, ¿no? Lógico, ¿sí? ¿Se entiende eso también, no? En el plano moral. Ahora, a las faltas que puedan acompañar a la acción culpable, de eso sí uno puede compadecerse, ¿no? Pero ahora vuelvo a la virtud. La virtud pide obrar, ¿no? El obrar para subsanar la falta del otro, ahí ya entramos en el orden moral, ¿no? Y ahí es donde tiene que haber una virtud que haga eso, ¿no? Un hábito bueno que nos haga hacer eso bien, ¿no? Que modere qué cosa. El obrar, la obra con la cual atendemos la necesidad del otro, ¿no? Para que ésta sea realizada, como debe ser realizada, comunicándole al otro el bien que de alguna manera poseemos para subsanar su falta. Ahí estaría la obra de misericordia, ¿no? Este tiene hambre, yo tengo alimento del que disponer, lo hago partícipe de ese alimento que yo tengo, ¿no? Realizo una obra en la cual atiendo una falta del otro, ¿no? Comunicándole un bien que poseo. O este ignora algo que debiera saber, ¿no? Se ignora en sentido propio, yo lo sé, ¿no? Y puedo comunicarle ese saber al otro y realizo también una obra de misericordia, ¿no? Esa moderación
tiene, por un lado, el aspecto de ajustar la obra a la necesidad del otro. Y al mismo tiempo, como es participar al otro de los bienes que uno posee, ¿no?, también hay que moderar la disposición de esos bienes. En el sentido de que la virtud tiene que adecuar según la norma de la razón, ¿no?, que esos bienes que uno posee los distribuya adecuadamente, ¿no?, y no los dilapide, por ejemplo. O no los destine a un uso que impide un uso más necesario y obligatorio anterior, por ejemplo, ¿no? A ver, que ese que le da de comer al otro que no tiene, pues primero le dio de comer a sus hijos, ¿no? Y entonces le puede dar de comer a otro también, ¿no? Pero no hambrea a los hijos para darle de comer a otro, ¿sí? Por ejemplo. Porque fíjense que en el primer caso tiene una estricta obligación de justicia, ¿no? Porque a los hijos les debe el alimento, en justicia. ¿Sí? Los debe alimentar. ¿Sí? Entonces hay una virtud moral que es propia de la voluntad, ¿no?, que regula esto. Regula la obra, pero regula también, dice, el afecto. Porque el afecto compasivo también puede desordenarse, ¿o no? Claro, el afecto compasivo puede ser desordenado, ¿no? Y puede arrastrar obras desordenadas también. Claro. En el hombre todo se puede desordenar, ¿no? Los afectos también, y especialmente. Entonces, el afecto compasivo puede ser desordenado. Puede ser que la voluntad tenga que imperar más allá de lo que el afecto reclama, porque la persona es poco afectiva, es poco compasiva, digamos, ¿no? No tiene un afecto de misericordia espontáneo y fácil, digamos, sino que le cuesta compadecerse. Habrá que ver por qué, ¿no? ¿Sí? ¿A quiénes les cuesta compadecerse? Acá Ramírez hace un catálogo fundamental. Les cuesta compadecerse a los que nunca han padecido falta alguna, porque no tienen la experiencia de la falta, ¿no? Les cuesta compadecerse también a los soberbios, porque esto les cuesta pensar que el otro no merezca la falta que tiene. Por ejemplo. Y así hay una serie de... Pero eso es interesantísimo, ¿no? Uno puede empezar a ver por qué puede faltar el afecto de misericordia. A los que están hundidos en una miseria espantosa porque los abruma tanto el dolor de sí mismos que no tienden a no compadecerse del otro, por ejemplo, también. Pero esas son cosas psicológicas y por lo tanto son variables, ¿eh? No son absolutas, ¿se dan cuenta? Cuando ya tocan al orden moral como lo de la soberbia, ya es más de naturaleza que sea así, ¿no? Casi necesario. Pero la compasión se puede desordenar de múltiples maneras, ¿sí? Porque en última instancia el percibir el mal que lo afecta al otro es inseparable del amor del bien que falta. ¿Se entiende esto que dije? Porque si yo no tengo amor por ese bien, detecto su falta, no me doy cuenta que le falta al otro. Porque ese bien no lo amo, no lo aprecio. Entonces, ¿cómo detecto el bien de algo que yo no, la falta de algo que yo no aprecio? Imposible, ¿no? Imposible. No me puedo compadecer de aquello que ni para mí percibo como falta. Claro. Y a la inversa, compadecerse de cosas que no son una falta. ¿Sí? Se puede compadecer a alguien de una cosa que en realidad no es una falta, pero que la ve como una falta. ¿Se entiende? Me acuerdo de un ejemplo muy fácil de entender en esto, pero los ejemplos acá, yo no he dado muchos ejemplos, pero habría que corregir la cosa. Pasa un muchacho vestido de seminarista, no el padre es el sacerdote. Pero estoy diciendo una cosa que yo vi, ¿no? Muchacho vestido de seminarista pasa caminando y hay una señora sentada en la puerta de una florería, sería la dueña de la florería, ¿sí? Tomando fresco en la vereda, sentada, ¿no? Entonces lo ve pasar caminando y cuando ha dado unos pasitos, lo dice en voz alta como para que el muchachito también lo oiga, ¿no? Dice:
pero qué lástima, qué desperdicio. Bien. Entonces, usted es una misericordia o compasión viciosa esa, ¿no? Claro. Que no surge de un amor ordenado hacia el bien, sino de un afecto desordenado, ¿no? Pero en cuanto al qué se considera bueno y qué se considera malo, se advierte. De nuevo ahí podría haber una falta total de fe, incapaz de ver ese bien, ¿no? Y por lo tanto percibir ese bien como un mal, ¿no? ¿Se entiende? Claro. Se percibe el bien como mal, o el mal como bien. Y ahí obviamente se desordena toda la compasividad misericordiosa, ¿no? Sí, sin duda. ¿Sí? Por eso es necesaria una virtud, de hablar de la misericordia como virtud implica esto, ¿no? Entendemos una virtud porque es un hábito operativo bueno que perfecciona al hombre como hombre y lo hace un buen hombre, ¿no? Y el ser misericordioso es parte del ser un buen hombre, un buen ser humano, sí señor, ¿no? Es una virtud moral que tiene que ver con atender las faltas de los otros con los bienes de uno, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que mueve al hombre eso? Ya dijimos, la proximidad, entendida en un sentido de comunidad de naturaleza o de relación especial, de amistad, ¿no? La proximidad a la miseria, o sea, el percibirse el hombre como que esa falta que lo afecta al otro le puede afectar también al mismo, ¿no? Sentirse prójimo de la miseria. Es decir, esa miseria en que está el otro me puede caer también a mí, ¿no? Eso. Y la virtud, dicen también, ¿por qué? Porque el hombre virtuoso, en el sentido del hombre sabio y prudente, es capaz de visualizar la totalidad de la existencia humana y darse cuenta de la deficiencia del hombre y de su fragilidad, de su capacidad de estar en miseria, ¿no? Y entonces tiene una contemplación generalmente abierta a percibir la miseria de los hombres y a compadecerse de eso, ¿no? Eso en relación al que se conmisera, ¿no? Que es lo que lo mueve desde sí. Y después está el motivo en cuanto a la relación que tiene el que se conmisera con el miserable, es decir, aquel que está en la miseria, ¿no? Y ahí o se da la razón de amistad. ¿Qué quiere decir esto? Claro, ¿por qué atiendo la necesidad del otro? Y por razón de amistad. ¿El amigo se ocupa de la miseria del amigo o no? Y sí, claro. Acá puede ser una amistad en sentido propio o llevándolo al extremo, la amistad como nombre impropio de la sociabilidad general entre los hombres, ¿no? Pero si hay razón especial de amistad, entonces obviamente hay motivo para obrar la misericordia o no. Y claro, sí. Y otra razón es la de compasibilidad, que es la que tiene que ver con eso otro que dijimos recién, ¿no? Es decir, con el ver en la miseria del otro algo propio, ¿no? Algo que lo puede afectar y que lo afecta a uno. Muy bien. Ahora, ¿qué hay de analogable? Una vez que vemos que es una virtud, ¿hay algo analogable de esto? ¿Podemos analogar a Dios algo de esto? Ya, si en lugar de empezar por la pasión empezamos por la virtud, pareciera que ya estamos mejor situados, ¿no? Porque la virtud es un bien que hace al hombre bueno, sin más. ¿La bondad hay que atribuirla a Dios o no? Y sí, es la bondad misma, es el bien sumo, es la bondad perfectísima, ¿no? Entonces, si hay algo de bondad en la misericordia, ese algo de bondad, purificado de todas sus imperfecciones, se podrá atribuir a Dios en sentido propio. ¿Está claro esto o no? Una vez que ubicamos a la misericordia como virtud, es decir, como una cierta bondad, ¿no? De la persona, que la perfecciona como persona, estamos en la esfera del ser espiritual, fíjense, ¿no? Porque virtudes morales solamente se pueden dar en un ser racional, espiritual, ¿no? Ahí ya tenemos algo en principio analogable, ¿no? Podemos analogar esa razón de bondad
de cierta bondad que tiene que ver con la perfección de la voluntad, ¿no? ¿La voluntad divina es perfecta o no? Sí, hay que atribuirle a Dios voluntad, sí, no como potencia, sino como puro acto, por supuesto, pero un puro acto de amor perfectísimo, ¿no? Entonces, bondad y amor ahora atraen hacia, bondad y amor divinos, atraen hacia sí esta cierta bondad particular y este cierto amor que es la misericordia, ¿no? Que tiene que ver con el atender las miserias de otros, ¿o no? Claro. Fíjense que para atender las miserias de otros hay que tener un bien del que disponer para comunicárselo a otro, ¿no? Y ahí encontramos un aspecto de la misericordia en el cual Dios está mucho mejor situado que nosotros, ¿no? Nosotros podemos disponer a veces de algún bien que compartir con el otro, pero Dios es la plenitud del bien, ¿no? Ahí hay un aspecto de la analogía en que Dios aparece, o desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista del orden del ser, como el primer analogado, ¿no? Porque si hay razón de bondad en la misericordia, Dios es infinitamente bueno y el primer bien, ¿no? Todo otro es bueno por participación, de orden natural o de orden sobrenatural, pero por participación, siempre. El amor de Dios es el amor perfectísimo, y todo amor bueno en el universo es participación del amor divino, ¿no? Y ahora, toda comunicación de bien, ¿no?, en la medida en que se da, tendrá en Dios su primera razón analógica, porque ¿quién está en mejor posición para compartir bien que Dios, ¿no? Claro. Ahí empezamos a encontrar una serie de aspectos de la misericordia que sí se pueden analogar a Dios, ¿no? ¿Está claro hasta aquí? Entonces, podemos analogar la razón de bondad, la razón de amor, la razón de comunicar el bien, ¿no?, a otro. Si hablamos de misericordia divina, es en cuanto Dios comunica bien, sin más. Bueno, eso es, cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de la comunicación de todo bien, ¿no? Pero misericordia requiere que sea la comunicación de un bien a otro que está en estado de miseria, ¿o no? Al que le falta algo. Es decir, bajo esa razón hay que visualizar la misericordia. Es cierto bien comunicado por amor de Dios, ¿no? Es Dios en cuanto comunica bien por amor, pero el bien en cuanto atiende la miseria de alguien, ¿sí? En cuanto atiende a alguien que está en situación de miseria, alguna criatura miserable, ¿no? Se le puede atribuir, además de esto, vamos a terminar la clase porque ya me pasé como 15 minutos, listo, pero ya termino, ¿eh? Además de esto, ¿se le podrá analogar alguna otra cosa? Yo dije que si la razón de afectividad se reduce a lo sensitivo, no se puede analogar a Dios de ninguna manera más que por pura metáfora, ¿no? No propiamente. Ahora, si se da en el plano espiritual, tampoco se puede analogar a Dios en cuanto a pasividad, porque Dios no puede ser movido desde fuera, ¿no? Pero hay algo en la afectividad espiritual que no dice razón de pasividad. Porque, ¿qué es lo que hace en nosotros el afecto espiritual? Lo que hace el afecto espiritual es llevar el acto del amor o del querer, de la voluntad, a su plena intensidad, ¿no? En nosotros tiene esa razón de que para que el acto de amor sea pleno tiene que ser movido por el objeto desde fuera, ¿no? Y en la medida en que ese objeto lo ha impresionado, que quede esa huella que es el afecto, ¿no? Y en la medida en que nos vinculamos mediante esa huella con eso otro, somos movidos, pero siempre movidos, ¿no? Pero ¿qué le da eso al acto de amor? Le da una plenitud, que es lo que decimos, que parece que si no le falta algo al acto, ¿no? Si es desapasionado el acto, parece que le falta una integridad, una plenitud que debiera tener. Pero estamos hablando de la plenitud del amor en relación al bien, ¿no? Ahora, todo acto de amor de Dios es infinitamente pleno y proporcionado al bien que ama, ¿o no? Esa razón de plenitud, de perfección, que nosotros intuimos en la afectividad adecuada, ¿no? ¿Esa se da siempre en Dios o no? Bajo ese respecto, sí. ¿Se dan cuenta? Esa plenitud, esa integridad perfecta de la operación
del amor misericordioso, eso sí se lo podemos atribuir por analogía, no la pasividad que es propia de un ser deficiente, ¿no? Que tiene que ser desde afuera, movido por algo, ¿no? Por un objeto distinto de él, para poder amarlo, ¿no? Bien. Con esto hemos por lo menos puesto un punto de partida a nuestro curso, ¿sí? De la misericordia como atributo de Dios vamos a hablar en una clase, ¿sí? Así que no, esto es, yo dije, esta clase es introductoria. Lo que quería era que se visualizara en qué medida, y esto se palpa, diríamos así, si uno se pone a hacer este esfuerzo analógico de purificación del concepto, ¿no? Todo lo que no se puede atribuir a Dios de todo eso que decimos, ¿no? De la misericordia humana. Que queden claro que nos estamos topando con un misterio, ¿no? Admirable, que es el de la misericordia divina, ¿no? De eso vamos a tratar, y a medida que transcurra este curso iremos purificando también nuestras nociones progresivamente, espero, ¿no? Bueno, por hoy suficiente. Muchas gracias. Hasta la próxima.